Y es muy importante. Muy importante. Porque además es muy frecuente, ¿verdad? El estrés, el ritmo de vida, la forma en que hemos decidido el acometer el camino conlleva a que estemos permanentemente secretando sustancias que nos hacen acelerarnos. Efectivamente. Y el bruxismo o el apretamiento viene de ahí. No solamente de esa tensión emocional que te crea el tener que ir a un ritmo de vida más acelerado, sino también esa gestión emocional de cómo cada uno afronta los problemas de cada día. Porque tú puedes llevar una vida comedida, una vida relajada o una vida incluso, pues no sé, en momentos después ya incluso de la jubilación, en los que ya después de tanto tiempo trabajado te mereces ese descanso, y es cómo tú gestionas, porque en todos los momentos de la vida nos llegan problemas. Esto es, al final, gestión de problemas continuos. Entonces, es como tú asimiles ese problema, cómo tú lo adentres, cómo tú gestiones el problema y cómo tú hagas la descarga de esa tensión emocional. Si esa gestión no es muy buena, si ese estrés, que la tensión mantenida podría ser bueno en determinado momento, se convierten en distrés, en esa tensión de sobrecarga, hay muchas veces que la tensión emocional escapa por la boca. Y escapa en momentos inconscientes, cuando tú estás dormido, totalmente. O cuando tú estás haciendo cualquier cosa relajado y tú mismo dices, Dios mío, estoy apretando los dientes. Y no te das cuenta. ¿Cómo hago yo esto? Sí. Y estás creando ese hábito pernicioso, ese hábito sobrecargante, y le estás dando una fuerza y una tensión al cristal del diente, al esmalte, que lo que hace son microcracks y estás, digamos, prematuramente eliminando estructura dental. Eso es. Además hay que tener en cuenta que el músculo más potente, el más fuerte, el músculo líder en esa capacidad de contracción es el masetero. El masetero, que ha ayudado además por la contracción del músculo temporal, es decir, nuestros dientes están preparados para una carga. El masetero es el que comprime, el músculo que a tensión va cerrando la boca con fuerza, y que es un músculo muy potente, muy estriado, muy voluntario, y es un músculo que cuando enviamos la orden desde el cerebro, si nosotros estamos conscientes y lo controlamos, tenemos sensibilidad que nos dice hasta dónde podemos comprimir sin dañarnos, de tal forma que esa sensibilidad no te deja tú mismo autolesionarte, pero cuando estás dormido no es así. Y el diente está preparado para una carga de determinados kilos de fuerza, no para más. Y ahora si le metes esa carga, pues la compresión de una zona que no es elástica salta, estalla, desgasta, cizalla y crea torsiones con afracciones en los cuellos del diente, con la parte baja del diente, o en la superficie dental aplanando. Pero insisto que más allá de esas consecuencias dentales están las consecuencias articulares. Ajá. Esas consecuencias Incluso, de descompensación. O sea, el protector que estamos viendo en las imágenes para evitar ese daño. Esa cizaña que hay entre los dientes por el bruxismo. El daño fuerte se produce en la articulación. Hemos de tener en cuenta que la articulación de las mandíbulas es una articulación muy delicada, una articulación que trabaja siempre a la vez, que además tiene muchos tipos de movimientos, que tiene un grupo de músculos importante trabajando sobre ello, que tienen que estar sincronizados, y una anatomía que no siempre es perfectamente simétrica. Es como si yo anduviera con dos rodillas en la que una está más alta que la otra o una más sobrecargada que la otra e hiciera compensaciones con mi espalda. Si el tope de la articulación son los dientes y ese tope no es bueno, a la hora de machacar con asimetrías, con sobrecarga o con mala posición de dientes, lleva a que yo lentamente vaya a machacar los elementos intermedios de la articulación, el menisco, los ligamentos, tendones, y finalmente vaya encaminado a una artrosis. Es frecuente ver en la consulta pacientes que después de un tiempo de apretamiento o bien, digamos, de compensación de esa mala forma de articular la boca, es frecuente que vengan por dolencias en cuello, en cervicales, en cabeza, y que todo esté provocado por ese síndrome de compresión o de desgaste o de sobrecarga de esa articulación que al final se ha iniciado en un problema bucodental. Alberto, entonces esa protección, cuando hay bruxismo, cuando hay ese apretamiento incontrolado e involuntario, que puede ser frecuente por la noche, incluso todavía de día nos damos cuenta, ¿no? Porque hay bruxismo de día también, pues estás despierto y estás apretando, pero por la noche no te das cuenta. ¿Es absolutamente imprescindible esa protección y una colocación de las articulaciones? Hay dos tipos de tratamiento. Hay un tratamiento que es para cuidar que no se
no empeore el problema. Y para relajar la musculatura son férulas que colocamos cuya función es triple, una función de no desgaste dental, lo ponemos en medio y que se desgaste la férula, no que se desgasten tus dientes. Otra función es el darle una altura a ese tope y así no permitir que haya tanta compresión en la articulación de la mandíbula, y la otra es ayudar a una descompresión de los músculos que ya no pueden tener tanta contracción porque le hemos puesto ese tope, y además inconscientemente se está sintiendo que eso ya no es efectivo. Pero el arreglo bueno, más allá de esa protección, muchas veces pasa por la mejor colocación de los dientes. La mayoría de las veces todo esto es una defensa inconsciente en ese momento de tensión, en esas fases de la vida, sobre todo en épocas de exámenes, en épocas de mucho trabajo o de sobrecarga laboral, o de una época de muchas responsabilidades, o de desgracias personales, familiares, de nuestros seres queridos. Pasamos por momentos de tensión, por momentos de sobrecarga, donde la mala posición de los dientes hace que inconscientemente vayas queriendo esa boca como ajustar mejor al apretar, y no lo consigues. Al final lo que hay es una sobrecarga articular, que es a donde va toda esa presión, y al final lo que tienes es pues un daño, queda lastimada esa zona articular, que y efectivamente puede ser imprescindible, como decía, durmiendo por la noche, llevar ese protector durante esa fase, pero al final hay que ir a la causa. Y la causa, más allá del detonante, que hemos hablado de esos momentos, de esos picos de estrés, la causa puede ser unos contactos o una mala oclusión o una mala forma de encajar tu boca. O sea, que se trata ya de trabajar sobre la propia conformación de la boca. Ya tiene un paso mucho más adelantado. Exactamente, ya no es solamente estoy colocando algo para que temporalmente, cuando te colocas la placa, los dientes vayan a donde deberían ir, sino que además vayas a la colocación o al suplemento de lo desgastado, o a la recolocación de dientes, o a la orientación de dónde deben estar los maxilares. ¿Hablamos de la ortodoncia? Hablamos de ortodoncia, a veces hablamos de cirugía, y otras veces hablamos de suplementar equilibrando con reconstrucciones, empastes o fundas, o piezas de cerámica, o reponiendo dientes. Es decir, hay un arsenal terapéutico, hay una cantidad de tratamientos diferentes para personalizar el por qué esa persona tiene esa descompensación mandibular, que a largo plazo, y sobre todo agravado en detonante por esos momentos de tensión en el bruxismo, además podamos cortarlo y reponerlo y hacer, digamos, como una situación de cómo debería estar. Y todo esto que estamos explicando en uno de los últimos puntos que hemos desarrollado, ¿tiene una frecuencia más amplia de lo que creemos? O sea, ¿le pasa a más gente de la que podemos imaginar? Estamos viendo en los últimos tiempos a muchísimo volumen de pacientes con los problemas de apretamiento y de desgaste dental. Quizás debido a lo que has dicho antes, ¿no? a esta vida acelerada que llevamos, y a cómo de forma inconsciente vamos descargando la tensión, y cómo solamente nos damos cuenta cuando llega el problema, cuando ya llega o el dolor de la boca por esa compresión, o ya llega la patología articular. Claro. Es por ello que es tan importante que este sea uno de los puntos a contemplar en esas recomendaciones o en esa lista de sugerencias que decíamos, para tener la boca sana y para que los dientes nos duren y la boca esté en buen estado de salud toda nuestra vida.